Damos la bienvenida a todas y todos los presentes a esta actividad titulada Derechos de Personas con Discapacidad y Credencial de Discapacidad. Esta actividad, realizada de manera conjunta con la abogada Carmen Moreno de la Corporación de Asistencia Judicial Región de Valparaíso, que tiene implicancia en 3 regiones del país, entre ellas la región de Atacama, quienes a su vez, en convenio con el Servicio Nacional de la Discapacidad, CENADIS, a través del programa Tu Acceso a la Justicia, nos permiten contar con esta presentación. Nosotros como Oficina de la Discapacidad estamos muy contentos de darle la bienvenida y agradecemos obviamente la presencia de cada uno de ustedes. Contamos también con la interpretación en lengua de señas gracias a los intérpretes Julio Pizarro Metdorf y Yair Álvarez, quienes van a generar la accesibilidad de la información para esta presentación a aquellas personas sordas o personas con discapacidad auditiva que conocen la lengua de señas. Junto con ello, y obviamente saludándoles a todos, damos el pie a la abogada Carmen Moreno para inicio de esta presentación. Una o más deficiencias, ya sean físicas, mentales, sea por una causa psíquica o intelectual de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, se ve impedido o restringida su participación en la sociedad, ¿ya? ¿Por qué siempre me gusta partir con esta definición? Y por lo general casi en todas las presentaciones lo señalo, porque esta definición es del año 2006, ya es una definición reciente, ya que con anterioridad, ¿cierto?, al año 2006 no se tenía bien claro lo que era una persona con discapacidad y por lo general la gente se refería más a la discapacidad que a la persona en sí misma, ¿ya? Y por eso, ¿cierto?, hay que tener presente esta definición porque lo que recalca acá la definición, y también yo lo quise poner con negrita, o acá oscurecer el texto, la parte donde dice al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ¿ya? Y por eso también es importante saber lo que es el entorno, porque cuando hablamos de entorno no solamente tenemos que hablar de un medio ambiente físico, ¿ya?, sino que el entorno o el medio ambiente se refiere a todo, a la parte social, a lo natural, a lo artificial, a donde la persona se desarrolla. Puede ser de forma social, económica, política, cultural, ya a lo largo de todo su ciclo vital. ¿Ya? Entonces, por eso es importante esta definición, porque no se centra solamente en la persona con discapacidad y en alguna de sus deficiencias, sino que además se centra en el entorno, que son en realidad las barreras que se encuentran presentes en nuestra sociedad. En cuanto a los tipos de discapacidad, acá en Chile, por lo general, siempre vemos 7, ¿ya? El primero en cuanto a la discapacidad mental o intelectual. La segunda es la discapacidad física, que en realidad es como la más presente o la que más se nota, es la más notoria en cuanto a todos los otros tipos de discapacidades, porque por lo general, ¿cierto?, uno se fija mucho en que si la persona está en una silla de ruedas, usa bastón, ¿cierto?, o muletas. También está la discapacidad psiquiátrica, ¿cierto?, o psíquica. Por otro lado está la discapacidad visceral, que mucha gente no la conoce o no la entiende, pero es la pérdida de algún órgano interno del cuerpo. Por ejemplo, un riñón o un pulmón, ¿ya? También está la discapacidad auditiva, que esta discapacidad, ¿cierto?, también es como generalizada, pero acá esta es una de las discapacidades yo encuentro que está más abandonada. ¿Por qué? Porque por lo general las personas que tienen una discapacidad auditiva no se les brinda un servicio, ¿ya? No se les brinda un servicio, muchas veces son olvidadas, ¿ya? Es por eso que en esta oportunidad quisimos tener el intérprete en lengua de señas, ¿cierto?, para evitar eso en esta presentación, ¿ya? También tenemos la discapacidad visual, ¿cierto?, que es la pérdida de la vista. Esta puede ser temporal o puede ser parcial, puede ser total, ¿ya? Las discapacidades se van cambiando según el grado de discapacidad que tenga la persona. También está la discapacidad múltiple, que es cuando existe más de una discapacidad. Por ejemplo, hay personas que tienen discapacidad visual, física y psíquica, ¿ya? Otro concepto relevante que nunca dejo fuera es lo que es la discriminación. ¿Por qué? ¿Y por qué también hablamos de personas con discapacidad? En muchas presentaciones a mí me preguntan
Carmen, ¿por qué es necesario hablar de personas con discapacidad? ¿Por qué no hablamos de personas nomás? Si en realidad somos todos iguales y lo que busca esta ley es la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, entonces en realidad busca lo mismo que se busca en cualquier otra ley. Y lo que sucede es que las personas con discapacidad han sido un grupo muy fuertemente vulnerado a lo largo de todos los años, ¿ya? Y este grupo ha tenido que salir a protestar, a marchar, a pedir que se respeten sus derechos. Y por lo mismo, ¿cierto?, ha tenido que consagrarse estos derechos en la ley, ¿ya? Y por eso es tan importante hablar de la discriminación, ¿ya? La ley define discriminación y dice que es toda distinción, exclusión, segregación o restricción arbitraria fundada en la discapacidad. Para que sea discriminación en atención a la discapacidad, ¿cierto?, tiene que ser fundada en la discapacidad. Por ejemplo, ¿sabes qué? No te puedo contratar en un trabajo X porque tú tienes una discapacidad física. Ahí, ¿cierto?, estaríamos frente a una discriminación. Y el fin o efecto de esta discriminación o de esta distinción, exclusión o segregación es la privación, perturbación o amenaza del goce efectivo de un derecho y de los derechos que están establecidos para las personas con discapacidad. ¿Dónde están establecidos estos derechos? Tanto en la Convención Internacional como en la Ley 20.422, que la vamos a tocar de forma súper breve más adelante. Por eso es tan importante saber lo que es la discriminación, porque en realidad las personas muchas veces se confunden y es una línea muy, muy delgada en cuanto a lo que se entiende y no se entiende por discriminación, ¿ya? En cuanto a la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, esta definición habla acerca de lo que es la ausencia de la discriminación, ¿ya? Y por lo general, las personas con discapacidad no buscan tener mayores derechos o mayores beneficios de las personas que no tienen discapacidad. Lo que ellos buscan y quieren en realidad es la igualdad de estas oportunidades, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué sucede si una persona X quiere estudiar una carrera X en la universidad ¿cierto? Tiene que pasar por todos los procesos, por ejemplo, dar la PSU, ¿cierto? Postular a la carrera e ir a clase, en el caso que quede, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si hay una persona con discapacidad física, por ejemplo, o visual o auditiva? Ya vamos a tener problemas para dar la PSU, va a tener problemas para entrar a un salón de clase, va a tener problemas para estar en clase, ¿cierto? Entonces, la idea es que se igualen estas oportunidades y se iguale, por ejemplo, las condiciones al dar la PSU, que eso ya se hace, ¿ya? Que, por ejemplo, haya un sistema braille en la PSU para que esa persona pueda dar esta prueba de selección académica, que en la sala de clase, ¿cierto?, haya una persona encargada de la interpretación en lengua de señas, y así que se mejoren todas las condiciones del aula, de las infraestructuras, ¿cierto?, en general, la forma de hacer clases de los profesores, ¿cierto?, que todo vaya enfocado en esta igualdad que piden las personas con discapacidad, ¿ya? En cuanto a la legislación vigente en Chile, porque la titulación de esta presentación habla acerca de los derechos y además de la credencial de discapacidad. Entonces, en cuanto a la legislación, es súper importante que las personas con discapacidad y sus cuidadores conozcan la ley, ¿ya? Es súper importante porque en base al conocimiento de la ley, yo puedo exigir mis derechos. En cuanto a la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, primero hay que señalar que es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, ¿ya? Y refleja este cambio de paradigma porque ya no se centra, ¿cierto?, la discapacidad como se veía anteriormente, que por ejemplo, incluso se pensaba en la antigüedad que podía ser por una maldición, por un castigo divino, ¿cierto? En cambio ahora, con esta convención, que fue el año 2006, se centra en la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Y además cambia el eje de la discapacidad y ya no se centra en la persona y en sus carencias. Ya no vamos a ver que, bueno, la persona tiene discapacidad física, ¿cómo va a subir un segundo piso? Ya no se ve la discapacidad. Lo que ve y lo que trata de hacer esta convención es ver cómo es la interacción de la persona, pero en el entorno. Y las barreras que están presentes en el entorno. ¿Para qué? Para que estas barreras se terminen, ¿cierto? Se limiten y o se quiten estas barreras y la persona pueda participar de forma plena en la sociedad. En cuanto a esta convención, es importante señalar que Chile la ratificó el año 2008, ¿ya? Y cada vez que Chile ratifica una convención o un tratado, ¿cierto?,
es ley para los chilenos, según nuestra Constitución Política de la República, por lo cual, desde el año 2008 que Chile ratifica, se entiende que esta convención es ley para todos los chilenos. ¿Ya? Y así el Estado de Chile asumió el compromiso de garantizar a través de todos los mecanismos y medios que la ley establece el logro de la plena inclusión social de las personas con discapacidad. Y es por eso, ¿cierto?, que en el año 2010 se crea la ley 20.422, que se crea la ley de inclusión de las personas con discapacidad, ¿ya? Esta Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad es un instrumento internacional de derechos humanos, ¿ya? Y lo que hace o está destinada, ¿cierto?, a proteger los derechos y dignidad de la persona con discapacidad. Los Estados parte de la Convención tienen la obligación de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley. Esta Convención es sumamente importante porque en ella se refleja una gama de derechos de personas con discapacidad. Y por lo general, si ustedes tienen la oportunidad de leer esta convención, se van a dar cuenta que trata de salvaguardar todos los derechos. Por ejemplo, los derechos que tienen los niños, los derechos que tienen las mujeres con discapacidad, el derecho a acceder a la educación, el derecho a acceder a la parte laboral, ¿cierto? Y así una gama de derechos como los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, la capacidad que tienen en el ámbito jurídico las personas con discapacidad, y en general abarca una gama importante de derechos que es súper importante que ustedes quizá puedan leer esta normativa. Y en atención a esta ley, ¿cierto?, a esta convención internacional, que Chile tiene que ponerse al día, ¿cierto?, y empezar a ejecutar estos derechos que están en la convención. Entonces, por eso el Estado de Chile crea la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidad e inclusión social de personas con discapacidad. Y lo que quiere hacer el Estado de Chile, ¿cierto?, es comenzar a ejecutar estos derechos que están en la convención. Acá, en esta presentación, hay 4 láminas. Primero, acá tenemos lo que es la exclusión, después tenemos lo que es la segregación, la integración y la inclusión. A mí siempre me gusta mostrar esta lámina. ¿Por qué? Porque encuentro que a las personas quizá le hace o le llama la atención las definiciones y las diferencias que tiene cada una, ¿ya? Porque son sumamente diferentes y la inclusión, o bueno, hoy en día ya más que inclusión se habla de universalidad, pero vamos a explicar una a una. En cuanto a la exclusión, en cuanto a esta lámina podemos decir que dentro de este círculo está la sociedad, ¿ya? Y fuera del círculo están las personas que tienen discapacidad, distintos tipos de discapacidad. Vemos que la exclusión lo que hace es sacar fuera a las personas con discapacidad. En cuanto a la segunda lámina, lo que es la segregación, vemos que todas las personas de la sociedad que no tienen discapacidad están aquí sin ningún problema, agrupadas, y en otro grupo distinto están las personas que tienen discapacidad. O sea, nos preocupamos, pero fuera de la sociedad. Después tenemos el modelo de la integración, que lo que hace es, dentro de la sociedad, agrupamos a las personas que tienen discapacidad, pero el grupo sigue siendo diferente. Y esto pasa mucho y lo vemos en la parte educativa, ¿cierto? En la parte de lo que es la educación, cuando, por ejemplo, yo puedo matricular a mi hijo en un quinto básico de X colegio, pero a la hora de enseñarle a mi hijo, lo sacan del aula de clases y agrupan a todos los niños que tengan algún tipo de discapacidad en una sala diferente, ¿ya? Entonces, acá vemos lo que es la integración y eso es lo que no queremos, ¿ya? Lo que queremos es llegar a la inclusión, donde en la misma sociedad estén las personas con y sin discapacidad. Y es por eso que ahora más que inclusión se habla de, o al menos lo que yo he visto, es que se habla de universalidad. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo y no solamente ingresa a las personas con discapacidad, sino que ingresa a todo tipo de personas. Por ejemplo, no sé si ustedes han dado cuenta la forma o las medidas que tiene un estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad. Por lo general son mucho más grandes que un estacionamiento para una persona que no tiene discapacidad. ¿Qué pasaría si estos estacionamientos fueran universales y en todos lados se confeccionaría este tipo de estacionamiento? Para mí sería ideal. ¿Por qué? Porque no solamente podrían utilizarlo las personas con discapacidad, sin un límite de espacio, ¿cierto? Porque
la regla general es que el 1% de todos los estacionamientos sean exclusivos para las personas con discapacidad y el otro 99% para las otras personas que no tienen. Pero ¿qué pasa si en un lugar llega más de una persona que tiene discapacidad? Entonces, ¿lo vamos a dejar sin estacionamiento? Entonces, para hablar de universalidad, sería muy importante, ¿cierto?, que todos estos estacionamientos fueran diseñados y confeccionados para las personas con discapacidad, pero que sean de una forma universal. ¿Para qué? Para que no solamente las personas con discapacidad puedan acceder, sino que también las embarazadas, las personas de la tercera edad, ¿cierto? Y así cualquier otra persona, ya que a uno le cuesta bajarse del vehículo en un estacionamiento que no tiene discapacidad, imagínense una persona con discapacidad. Ya, otro punto importante que a mí me gusta tratar de la ley 20.422 es acerca de los principios que tiene la ley, que son 5, y que son sumamente importantes porque cada vez que nosotros vayamos a leer la ley o vayamos a interpretar un derecho que consagra esta ley, tenemos que irnos a los principios. Por ejemplo, tenemos el principio de vida independiente, que este señala que el Estado tiene que garantizar la vida independiente o la vida autónoma de la persona. ¿Ya? Por ejemplo, en cuanto a la ley de inclusión laboral, ¿ya? La ley señala que las personas con discapacidad dentro de una empresa, ¿cierto? Si hay 100 o más trabajadores, el 1% tiene que ser para personas con discapacidad, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el dueño de la empresa, en este caso el empleador, no adecua la empresa para la persona con discapacidad? Y, por ejemplo, supongamos que la persona con discapacidad tiene que trabajar en un segundo piso, ¿ya? Es una persona con discapacidad física. ¿Qué pasaría si esta persona, el dueño de la empresa, lo que hace es contratar a 2 personas para que suban la silla de ruedas y bajen a la persona en la silla de ruedas? Estaríamos en contra de este principio de vida independiente, ¿ya? Lo que quiere la ley, ¿cierto?, es consagrar esta autonomía de la persona con discapacidad y que ella pueda ser independiente de todo, en general. Por lo cual, la medida que está tomando este empleador sería en contra de este principio, por lo cual la idea es que no sea así. Entonces, lo que tendría que hacer este empleador es construir una rampa o poner un ascensor, ¿ya? En cuanto al segundo principio de accesibilidad universal, podemos decir que la ley señala que todo tiene que ser accesible, ¿ya? Todo tiene que ser accesible en cuanto a no solamente la parte física, ya como señalamos al principio en cuanto al entorno, sino que además en cuanto a procedimiento, en cuanto a protocolo, en cuanto a, por ejemplo, la parte educacional, cómo va a ser la malla curricular, en general, todo tiene que ser accesible, ¿ya? E incluso la prestación de un servicio también tiene que ser accesible. Y en cuanto al diseño universal, también cuando nosotros diseñamos o creamos algo, tenemos que pensar de forma universal y tratar, ¿cierto?, de adecuar todo para las personas con discapacidad, ¿ya? Y también acá recalco que no es solamente la parte física, ¿ya? No es solamente que yo voy a poner una rampa, un pasamano o un ascensor, sino que el diseño universal va para todo. Como decía recién, respecto del protocolo de atención, cuando yo voy a diseñar el protocolo, ya tengo que pensar en las personas con discapacidad. Los profesores al momento de enseñar, cuando hagan, ¿cierto?, su plan de trabajo, tienen que pensar en las personas con discapacidad. Y así, por lo general, si soy una persona con discapacidad auditiva y necesito, ¿cierto?, atención de público, también se tiene que pensar en las personas con discapacidad. Y en todos los tipos de discapacidades, por eso era tan importante conocer uno a uno en la lámina anterior, ¿ya? También está el principio de intersectorialidad, porque la discapacidad abarca todos los sectores, ¿ya? Y por eso es tan importante este principio. De lo poco que hemos hablado, ya hemos hablado de la parte laboral, de la parte educacional, podemos hablar de discapacidad y salud, podemos hablar de discapacidad y derechos sexuales y reproductivos, podemos hablar de discapacidad y violencia, podemos hablar un sinfín de temas que tienen relación con la discapacidad. De hecho, podríamos hacer una presentación una vez al mes y tocar diferentes temas que tienen que ver con la discapacidad, porque es un tema que abarca todos los sectores que ustedes puedan imaginar, ¿ya? Y por último está el principio de participación y diálogo social, que señala que quién más que las personas con discapacidad puedan conversar, ¿cierto?, respecto de todos estos temas que
y les inmiscuye, ¿cierto?, a las personas con discapacidad. Y en esta ley 20.422, ¿cierto?, la otra importancia es que se crea el Servicio Nacional de la Discapacidad, ya que antes no era un servicio, ¿ya? Y lo que quiere esta ley, o el objeto de la ley 20.422, es promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y, obviamente, mejorar su calidad de vida. En cuanto al otro tema que nos planteamos el día de hoy, que es en cuanto a la credencial de discapacidad, vamos a ver que esta ley 20.422 también trata y habla acerca de la calificación y certificación que tiene la discapacidad. En cuanto a lo que señala esta ley, habla acerca de la CONPIN y todas las instituciones públicas o privadas reconocidas por el Ministerio de Salud que uno puede acceder a obtener esta credencial. También habla acerca de la composición interdisciplinaria de la comisión, de la CONPIN, ¿cierto?, para entregar esta evaluación que se hace respecto a la discapacidad. Y en cuanto a la certificación exclusiva que tiene la CONPIN y los mecanismos que tiene de evaluación, ¿ya? En cuanto a la credencial de discapacidad, acá yo les quise mostrar una fotografía para aquellas personas que no la han obtenido todavía. Esta es la credencial, ¿cierto? Acá tiene el RUT de la persona, tiene el nombre de la persona, lo que mide también es el grado de discapacidad que tiene, ¿ya? Que puede ser moderada, leve o severa, ¿ya? También nos da un porcentaje de discapacidad, que este porcentaje va del 5 al 100%. Las personas que tienen menos del 5%, por ejemplo, si yo tengo un 3%, no me va a arrojar la credencial de discapacidad, solamente del 5 al 100, ¿ya? También me dice qué tipo de discapacidad tengo y además me va a señalar si tengo algún otro tipo de discapacidad. Por ejemplo, acá en este caso tiene una discapacidad mental e intelectual y además tiene una discapacidad física y sensorial. Cuando hablábamos que hay personas que tienen discapacidad múltiple, acá vemos un ejemplo, ¿ya? Y acá también lo que señala la credencial es si yo tengo o no movilidad reducida. En este caso no tenía la persona donde se hace el ejemplo. Y al contrario o al revés de esta credencial, lo que arroja es el tiempo de duración, ¿ya? Ya que esta puede ser permanente, la credencial, o sea que la persona no se va a poder rehabilitar y no tiene un tratamiento, o puede ser provisoria, ¿cierto? Que, por ejemplo, esta persona se tenga que reevaluar en 3 años más o en 2 años más porque su tipo de discapacidad sí se puede, sí tiene rehabilitación o sí tiene tratamiento, ¿ya? Recordemos que la discapacidad también puede ser temporal o permanente. Ya, en cuanto a la credencial de discapacidad, este es un documento público y el fin de esta credencial es que los titulares, ¿cierto?, el dueño de la credencial, puedan pararse a la ley, ¿cierto?, 20.422. Portar este certificado o esta credencial conlleva, ¿cierto?, a los beneficios que tiene esta credencial, que por lo general los entrega el Servicio Nacional de la Discapacidad, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos para obtener esta credencial? Primero es el informe biomédico funcional, el informe social y de redes de apoyo y el informe de desempeño que se llama IVADEC. Todo esto es informe, lo realiza, ¿cierto?, el CESFAM o la CONPIN, dependiendo de donde la persona viva, ¿ya? O resida. También lo que piden es la fotocopia de la cédula de identidad del solicitante. Y en caso que el solicitante sea estudiante, debe presentar además el certificado. Además, si el solicitante es beneficiario de invalidez o de algún sistema, también se debe adjuntar la última liquidación de pago y fotocopia de la resolución de invalidez. Y además, el requisito es estar inscrito, ¿cierto?, en el Registro Nacional de la Discapacidad. Pero este más que un requisito es para obtener la credencial, ya no es que lo solicite, el estar inscrito, porque esto es parte del proceso, ¿ya? ¿Cómo obtener la credencial? Acá vamos a señalar 3 pasos para obtener la credencial. El primer paso es en cuanto a la calificación de discapacidad, ¿ya? La persona con discapacidad o la persona que lo represente, en este caso puede ser el padre, el cuidador, o también puede ser que la persona con discapacidad no tenga un padre o un representante, se puede solicitar, ¿cierto?, que por ejemplo sea una tía de la persona con discapacidad, y si es que es menor de edad, esta tía tiene que pedir cuidado personal, ¿cierto?, en los juzgados de familia para poder acceder a este beneficio de obtener la credencial,
¿ya? Entonces, la calidad de cuidador tiene que estar, ¿cierto?, en un documento, ¿ya? En cuanto a el paso siguiente, entonces la persona con discapacidad o su representante o cuidador, ¿cierto?, tiene que dirigirse a un centro de salud familiar, al CESFAM, o al centro comunitario de rehabilitación en las comunas donde haya, ¿ya? Y acá se comienza el proceso de calificación, en donde se elaboran estos 3 informes que señalamos recién: el biomédico funcional, el social de redes de apoyo y el informe de desempeño IVADEC, que esto lo realiza el profesional a cargo, ¿ya? En cuanto al segundo paso, de certificación y de discapacidad, estos 3 informes deben ser presentados junto con los exámenes médicos correspondientes, ya más la fotocopia del carnet de identidad, el certificado de residencia y el certificado de nacimiento. Todo esto va a ser presentado ¿dónde? En la CONPIN. Esto por lo general lo hacen los CESFAM. Uno entrega toda la documentación en el CESFAM y el CESFAM deriva a la CONPIN, ¿ya? En el caso de las comunas que no tienen CONPIN, como por ejemplo en el caso de ustedes en Freirina, la CONPIN va a revisar todos estos antecedentes para realizar la certificación de discapacidad, va a establecer el porcentaje de discapacidad, lo que se mostraba recién, ¿cierto?, en la credencial, que puede ser del 5 al 100%, va a señalar la causa principal de esta, por ejemplo, puede ser una discapacidad física o psiquiátrica, además va a establecer la vigencia de la certificación, que puede ser permanente, o sea que la persona no necesite una nueva reevaluación, o que la persona sí necesite, y va a señalar que, por ejemplo, esta va a tener una vigencia de 2 años, de 1 año, dependiendo de la discapacidad. Y si la persona necesita o no un tratamiento o una rehabilitación. Y la existencia o no de movilidad reducida, que en el caso de que mostramos recién en el ejemplo, decía que no tenía movilidad reducida. Por lo general, esta movilidad reducida la tienen las personas que tienen discapacidad física, ¿ya? En cuanto al tercer paso, Registro Nacional de la Discapacidad, una vez aprobada la certificación de discapacidad, la CONPIN remite toda esta información automáticamente al Servicio de Registro Civil e Identificación, donde se realiza la inscripción de la persona con discapacidad en el Registro Nacional de Discapacidad y se emite la correspondiente credencial de discapacidad, la cual es enviada al domicilio o la dirección postal que tenga la persona que está solicitando. Hay que tener presente que una cosa es la certificación o la credencial de discapacidad, y otra cosa muy diferente es la certificación de discapacidad, que también es otro documento que da el Servicio de Registro Civil e Identificación. Son 2 documentos diferentes. Uno es el certificado, que es como el certificado de nacimiento, donde ahí me acredita la discapacidad también y el tipo de discapacidad y el porcentaje. Y otra cosa distinta es la credencial de discapacidad, que esta también se puede pedir copia cada vez que a uno se le extravíe en el Servicio de Registro Civil e Identificación, ¿ya? Y por lo general, en la mayoría de los beneficios que tiene la credencial, uno tiene que acompañar, ¿cierto?, la credencial, entonces es importante tener esta copia. Y también es importante mantener una copia, ¿cierto?, en nuestra documentación que llevamos a diario, en nuestra cartera o en nuestros documentos que tenemos junto con la cédula de identidad, a eso me refiero, ¿ya? ¿Dónde tramita la credencial de discapacidad? Por lo general el trámite se realiza en la CONPIN, pero recién señalamos que las personas que vivan fuera del lugar donde está ubicada la CONPIN, por ejemplo, acá en Copiapó hay una CONPIN y hay una CONPIN en la capital regional a lo largo de todo Chile, y en las comunas que estén aledañas a la CONPIN se tramita, ¿cierto?, en los CESFAM o en los centros de rehabilitación, como los señalamos. Se realiza de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde, que está aperturada la CONPIN por regla general, y acá aparece el número de contacto, que es el 600-460-4600, y se puede verificar en la oficina donde está ubicada, ¿cierto?, en esta página o en este link que yo dejo acá en la presentación. Otra de las preguntas que siempre hace la gente es ¿cuánto dura el proceso? Y el proceso son 21 días hábiles, ¿ya? Los días hábiles son de lunes a viernes, y los días inhábiles son los feriados, por si acaso, para las personas que no sepan. En materia administrativa es de lunes a viernes, ¿ya? Por lo general. ¿Puede una persona reclamar si no está de acuerdo con la resolución definitiva emitida por la CONPIN? Sí, ¿ya? Tiene que ingresar la persona un reclamo administrativo, que es un procedimiento que el usuario debe realizar en la misma CONPIN, ¿ya? Y debe entregar todos los antecedentes del por qué no está de acuerdo con la resolución o la calificación que hizo la CONPIN.
Además, yo quise agregar a esta presentación y señalar que por el tiempo de pandemia, todas las oficinas de la Compin se encuentran suspendida la atención de personas, ¿ya? O de forma presencial está suspendida la atención, por lo cual se están recibiendo correo electrónico a este correo que yo dejé acá en compin.atacama@redsalud.gov.cl, y además los teléfonos de la Compin están también aquí señalados, que es el 522 46 63 54 y el 522 46 63 63. Ya, para las personas que tengan cualquier duda o consulta respecto de la solicitud de estos trámites, ¿ya? Y en cuanto a los beneficios que tiene esta credencial de discapacidad, vemos acá que son múltiples. La mayoría de las personas que tienen esta credencial no conoce el beneficio, y lo que podemos decir que primero nos garantiza el uso de estacionamiento y espacios públicos exclusivos para personas con discapacidad. Para hacer uso de este beneficio, lo que tenemos que hacer es pegar una copia de la credencial de discapacidad en el parabrisas delantero en la parte inferior derecha del vehículo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedería? Y por lo general la gente siempre pregunta, ¿qué pasa si yo no tengo pegada esta credencial? Un carabinero me puede infraccionar, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo pegada la cruz de Malta, que es esta cruz que está dentro de un círculo azul y es una cruz amarilla? Ya la cruz de Malta no nos sirve para nada, ¿ya? Lo que nos sirve es la credencial de discapacidad. Y por regla general, el uso de estacionamiento y espacios públicos es el siguiente. El total de una playa de estacionamiento en un sitio privado, el 1% tienen que ser para personas con discapacidad. O sea, de cada 100 estacionamientos tiene que haber uno para personas con discapacidad. En cuanto a los estacionamientos públicos, también el 1% tiene que ser para personas con discapacidad. Y en cuanto a los estacionamientos, están ubicados en los espacios públicos, como por ejemplo las plazas, ¿cierto? Y dentro de la ciudad, de cada 3 calles tiene que haber de cada 3 manzanas de calles tienen que haber 2 estacionamientos para personas con discapacidad, ¿ya? Y por lo general estos estacionamientos tienen que estar ubicados en lugares estratégicos, por ejemplo, cerca de bancos, ¿cierto? Cerca de lugares que tengan un fuerte acceso al público, por ejemplo, las municipalidades, la Tesorería General de la República, ¿cierto? Lugares donde la gente concurra con habitualidad. Y en cuanto al segundo beneficio que vamos a tocar, es la postulación a programas de ayudas técnicas de Senadis, ¿ya? Senadis, por lo general, una vez al año, de repente hay excepciones, pero por lo general una vez al año lo que hace es aperturar este programa de ayudas técnicas donde las personas con discapacidad pueden postular a acceder a alguna ayuda técnica. Por ejemplo, a un computador especial, ¿cierto?, para una persona con discapacidad visual. Pueden también postular a sillas de ruedas, a camas de personas con discapacidad, a estos burritos, y así un sinfín de ayudas técnicas que si ustedes llaman a Senai y se comunican con ellos, ahí aparece, ¿cierto?, el listado de ayudas que brinda el programa. Pero para esto se tiene que postular y además se tiene que cumplir con algunos requisitos, y entre esos requisitos es la credencial de discapacidad. Además, se puede hacer postulación a fondos concursables de Senadis, que estos fondos concursables, por la regla general, se requiere más de una persona que tenga discapacidad, que tenga la credencial. Supongamos que nos reunimos 2 o 3 personas con la credencial y que tengamos discapacidad y queramos hacer un proyecto, entonces estos fondos concursables nos sirven. En cuanto también a la postulación de becas universitarias, también para postular a una beca universitaria, además de tener discapacidad, se requiere de esta credencial de discapacidad. En cuanto a la postulación a subsidios habitacionales, también se requiere la credencial de discapacidad. Y ojo que acá la gente de repente no entiende el tema del subsidio habitacional. Y es importante dejar claro que la credencial de discapacidad no hace que yo obtenga el subsidio de forma inmediata. Yo tengo que postular a este subsidio como cualquier otra persona, ¿cierto? Pero lo que hace esta credencial es asignar un mayor puntaje a la persona con discapacidad. Y además, si yo tengo una discapacidad y estoy postulando a un subsidio habitacional donde que sea de las viviendas nuevas que se crean, ¿cierto? Gracias a esta credencial, el Serviu, ¿cierto?, va a tener que adecuar las instalaciones o la casa, ¿cierto?, dependiendo de mi discapacidad. Por ejemplo, el año pasado
se hizo una reunión con Serviu respecto de varias familias, eran 8 familias que tenían hijos y adultos mayores con discapacidad, por lo cual, ¿cierto? Esas 8 casas, en este caso eran departamentos, se tuvieron que adecuar. ¿Cómo se adecuaron? Por ejemplo, las personas que tenían discapacidad física se les entregó un departamento en el primer piso, en la primera torre, para que evitaran, ¿cierto?, caminar tanto y subir escaleras. También se adecuó el tema del baño. ¿Por qué? Porque los baños, como ustedes saben, de las viviendas que son de subsidio son bien pequeñas y por lo general no están adecuadas. Por lo general tienen tinas las que se entregan ahora, por lo cual, por ejemplo, cada persona habló respecto de lo que necesitaba y cuáles eran los mecanismos que ellos necesitaban, o en realidad cuáles eran las mejoras que ellos necesitaban para poder utilizar, por ejemplo, el baño de su casa o de su vivienda. Entonces, en este caso, por ejemplo, se sacaron las tinas, se pusieron los fierros para que la persona pudiera estar de forma independiente en el baño. Además, aparte de este subsidio habitacional, hay otro beneficio que es en cuanto a las rebajas arancelarias en la importación de vehículos y ayudas técnicas. En cuanto a las rebajas, en cuanto a la importación de vehículos, tenemos que decir que acá la rebaja es de un 50%. Hay gente que piensa que al comprar un vehículo se le va a descontar o se le va a rebajar el valor del vehículo, pero no es el valor del vehículo. Cuando uno compra, ¿cierto? Cuando uno importa un vehículo, por lo general, por ejemplo, si yo lo quiero comprar en la zona franca, supongamos que yo necesito comprar un vehículo en Iquique y tengo mi credencial de discapacidad, entonces yo inicio todos los trámites en la Compin para solicitar esta rebaja arancelaria y yo compro el vehículo a X persona en Iquique y esta X persona me vende, por ejemplo, en 3 millones de pesos el vehículo. Pero además, si ustedes quieren sacar ese vehículo de la zona franca, va asignado, ¿cierto?, un arancel, ¿cierto?, que es un impuesto. A este impuesto lo que hace esta rebaja es aplicarle el 50% de descuento a este arancel, por lo cual, ¿cierto?, si yo tenía que pagar, además de estos 3 millones que me costó el vehículo, un impuesto de 1 millón, se va a descontar ese 50%, entonces solamente voy a tener que pagar la mitad de este impuesto, que serían 3,5 millones en total, entonces ahí yo puedo traer el vehículo. Pero ojo que este rebaja arancelaria no solamente es para la importación de vehículos, sino también para la importación de ayudas técnicas. Si yo, por ejemplo, necesito traer una silla de ruedas especial, ¿cierto? También se aplica, ¿cierto?, esta rebaja de arancel. Y en cuanto a la importación de vehículos, lo que hay que tener en claro, y es súper importante, que la persona que utilice el vehículo tiene que ser la persona con discapacidad o la persona que está al lado, ¿cierto? Siempre tiene que ser para el uso de la persona con discapacidad. Y además, cuando yo solicite esta rebaja arancelaria, lo que va a suceder es que no voy a poder, ¿cierto? No sé si ustedes conocen el tema, pero lo que pasa es que al acceder a este beneficio, hay una limitación al dominio en el vehículo. Lo que sucede es que yo no voy a poder vender de forma inmediata este vehículo. ¿Ya? No es tan sencillo. Va a haber una limitación que por 3 años yo no voy a poder vender, ¿cierto?, este vehículo. Ya pasada este tiempo, ahí sí ya se puede hacer esa venta. En cuanto además a otro beneficio, es que los padres y cuidadores de las personas con discapacidad pueden optar a permisos especiales para ausentarse del trabajo cada vez de ser necesario, pero hay un límite de tiempo, ¿ya? Solamente esto puede ser durante 24 horas en el año y además este permiso tiene que ser informado, ¿cierto?, al empleador y tiene que ser compensado. Por lo general se compensa respecto de los días administrativos si es funcionario público o del feriado o vacaciones, ¿ya? Feriado legal o vacaciones. En cuanto a acceder a subsidios, además, en cuanto a otro beneficio es acceder a subsidios para personas con discapacidad mental menores de 18 años. Y cuando me refiero a acceder a subsidios, son a subsidios económicos. Por lo general, este subsidio que se da para niños menores de 18 años es súper bajo y esa es la crítica, pero se puede optar. Pero también además además de la credencial de discapacidad, se va a requerir de otros requisitos. Otro de los beneficios es acceder a la Defensoría de Derechos que otorga Senadis,
Y aquí entra el programa de acceso a la justicia, que es el convenio que tienen las corporaciones de asistencia judicial a lo largo de todo Chile con el Servicio Nacional de la Discapacidad. Pero ojo, que solamente esta defensoría es creada para ver casos que tengan que ver con la vulneración de derechos o ser objeto de discriminación respecto de las personas con discapacidad. Ya solamente en esos dos casos. Si la persona necesita, por ejemplo, defensoría en materia penal o necesita un abogado en materia de familia, perfectamente nosotros podemos tomar, ¿cierto?, la orientación e información, pero de ahí tenemos que derivar a la persona, ¿cierto?, con los abogados de las corporaciones de asistencia judicial y siempre y cuando cumplan con todos los requisitos. Ahora, la credencial de discapacidad hace que nosotros podamos obtener este beneficio que es acceder a la Defensoría de Derechos de Senade. Y además, todas las personas que tengan la credencial de discapacidad y necesiten acudir a la Corporación de Asistencia Judicial, también el ingreso es de forma automática, ¿ya? No se le va a pedir otro requisito. De repente hay corporaciones, ¿cierto?, que piden otra documentación, pero para iniciar la tramitación de la demanda o de la solicitud que usted quiera presentar, pero si usted quiere acceder a un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, con la credencial bastaría. Y además acceder a cualquier tipo de beneficio dirigido a las personas con discapacidad brindada por Senadis, ya otras instituciones públicas que exigen acreditar la situación de discapacidad con la credencial de discapacidad. Y por eso es tan importante. Como por ejemplo, ahora con este tema de la pandemia, Senadis ha estado repartiendo estas cajas de alimentación y también justamente lo que hace es fijar si la persona tiene o no tiene la credencial de discapacidad. Ya por eso es tan importante tener esta credencial. No sé si alguna persona tiene alguna consulta. Se le agradece a todos, ¿cierto?, por su participación y poder escuchar, ¿cierto?, esta presentación. No sé si hay alguna persona que tenga alguna duda o consulta respecto de los temas que tratamos. Buen día. Carmen. Carmen. Ah, ¿habló otra persona? Sí, ¿No? yo, Anixa, pero tranquila, era para moderar el tema de las palabras, pero adelante. Carmen, primero saludarte. Tanto tiempo, fuimos compañeras de universidad. Sí, Alexa. Segundo, agradecer la presentación porque es súper necesario. Muchas veces desconocemos incluso entre los colegas esta información. Y súper necesario también para la protección de las personas con discapacidad. Pues, así que somos actores que podemos hacer algo ahí. Justamente me quiero quedar como con lo último y tengo una segunda pregunta. Con lo último, en la práctica, usted hablaba de representación de las personas con discapacidad por parte de Senadi. ¿Qué vulneraciones han visibilizado principalmente o qué casos han representado que sean objetos de discriminación? Y quisiera ver si te quedas un poco también con el área laboral en relación a las vulneraciones y relacionarla con esta ley, que yo tampoco desconozco el número de la ley, que como que, no sé si a ver, la palabra es... ¿Inclusión laboral? Incentiva, exacto, incentiva la contratación de personas con discapacidad. Entonces, son como tres preguntas en la misma, pero más o menos poder aunar eso, aunar. Sí, en cuanto a los temas que nosotros hemos visto respecto a casos de discriminación, por ejemplo, nosotros representamos a las personas que sufrieron discriminación al salir del hospital de Copiapó. Dos padres dieron de alta a su hijo, bueno, voy a empezar del principio. Eran dos personas con discapacidad mental que tuvieron un hijo, el hijo fue dado de alta al nacer, pero el hospital no quiso entregarles el cuidado del niño porque tenían sus aprensiones. Entonces iniciaron una causa de medida de protección y ahí en este caso, ¿cierto?, nosotros nos hicimos parte como representantes de los padres y lo que hicimos es brindarle al juez todas las herramientas, ¿cierto?, y señalarle todos los derechos que tienen las personas con discapacidad y la capacidad legal que tienen para poder ser padres y proteger también sus derechos reproductivos y sexuales. Entonces el juez entendió que en realidad no había ninguna vulneración de derechos en el niño, porque incluso los padres habían ido todos los días a visitar a su hijo, y bueno, el niño actualmente tiene 4 años, hace poquito yo vi el niño y está en buenas condiciones y gracias a Dios, ¿cierto? El juez nos pudo escuchar
y pudo terminar la causa de medida de protección y entregar el cuidado del niño a sus padres. Ahí vimos un caso claro en cuanto a discriminación. En el ámbito de derecho laboral, también vimos un caso de discriminación respecto de un supermercado donde una persona con discapacidad física fue a solicitar trabajo, la persona ingresó a trabajar y además además de ser contratada, se le hizo todas las inducciones que se hacen al principio en la parte laboral y al tercer día de trabajo se le señaló a esta persona que no podía seguir cumpliendo porque en este caso el supermercado no tenía las condiciones físicas para que ella pudiera seguir trabajando. Entonces aquí también vemos, ¿cierto?, que hubo una discriminación grave en los derechos de esta persona. Y también hemos presentado, por ejemplo, acción en cuanto a la ley Zamudio, donde tenemos un caso que a una persona con discapacidad fue agredida cuando salió de su trabajo y por otros compañeros de trabajo que lo agredieron solamente en atención a su discapacidad. Entonces acá, este caso llevó a varias acciones penales, acciones en materia laboral, reclamo en la dirección del trabajo, incluso presentamos la acción por ley Zamudio. Entonces sí tenemos varios casos que sí opera la discriminación y por lo general vemos que las personas en la actualidad, en el siglo XXI, no entienden a las personas con discapacidad, no empatizan y aún vemos que hay discriminaciones graves. Eso, no sé si respondí a todas tus preguntas o me faltó alguna. En cuanto a la ley de inclusión laboral, lo que hay que señalar respecto a esta ley es que de cada 100 trabajadores, sean del área pública o del área privada, de cada 100 trabajadores, el 1% tiene que ser personas con discapacidad. Ya en materia de funcionarios públicos o en el área pública, además va a haber el beneficio si por ejemplo una persona con discapacidad postula, ¿cierto?, y cumple con todos los requisitos y llega, por ejemplo, a la terna, se le tiene que seleccionar de forma preferente, y es el beneficio de selección preferente que se le da a la persona con discapacidad, ¿ya? Y es una discriminación, pero de carácter positiva. ¿Por qué? Porque en realidad cuesta un montón que las personas contraten a las personas con discapacidad. Y en materia, ¿cierto?, en cuanto a la parte privada, ¿cierto?, se tiene que fiscalizar esto de que cada empresa cumpla con este 1%, y además señalar que la parte encargada de fiscalizar es la Inspección del Trabajo. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, pueden, ¿cierto?, solicitar a la Inspección del Trabajo y ver si la empresa está cumpliendo o no con el 1%. Ojo que si la empresa no está cumpliendo con el 1%, se fijó un periodo de tiempo donde la persona o el empleador puede cumplir con una medida alternativa, ¿ya? Que, por ejemplo, puede ser una donación o puede tener en su empresa subcontratación de personas con discapacidad, y así hay formas alternativas, pero se fijó esto solamente por un periodo determinado de tiempo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que las empresas se empiecen a acomodar a la ley. Además, señalar en cuanto a esta ley que el 1% es súper bajo en comparación a otros países más desarrollados, incluso hay países que tienen el 10%, estaba leyendo el otro día como Alemania, que tiene el 10%, estamos a años luz, ¿cierto?, de aquellos países, pero ojo que esta ley también señala que cada 3 años se tienen que juntar las diversas comisiones, ¿cierto?, la Dirección del Trabajo, SENADI, ¿cierto?, para revisar esta ley y ver si es que lo que se señaló se está cumpliendo primero, y además si esto es tan eficaz y permite que las personas con discapacidad puedan ingresar al mundo laboral. Eso. Gracias, gracias. Me queda una leve duda que tiene que ver con el cuidado personal. Decía que justamente los padres pueden ser, no sé si coadyuvados o representados derechamente por Senadis. En ese caso, ¿qué ocurre? Porque hay muchas situaciones, por ejemplo, que me gustaría también que pudieras aclarar eso, del cuidado personal con personas de personas con discapacidad, pero que son mayores de edad. ¿Existe esa posibilidad y cómo es esa figura? No, ojo que si la persona es menor de edad,
ahí opera el cuidado personal, ¿ya? El cuidado personal no opera para personas mayores de 18 años, ¿ya? Y ojo que también ahí hay una crítica cuando hay una persona con discapacidad que tiene, por ejemplo, mayoría de edad, 30 años, y se le designa un curador ad litem. No existiría la figura del curador ad litem cuando la persona es mayor de edad. Lo que se tiene que hacer el tribunal es fijar, ¿cierto?, un abogado defensor de la persona con discapacidad, ya sea dependiendo de la materia que sea, ¿ya? Nunca un curador ad litem, ¿ya? Ha pasado, por ejemplo, que hay causas por violencia intrafamiliar donde la víctima es una persona con discapacidad y se designa un curador, ¿ya? Aquí no operaría el curador, operaría el defensor de la persona con discapacidad. Cuando la persona es mayor de 18 años, lo que se hace siempre es la declaración de interdicción, siempre y cuando se cumplan con los requisitos. Y ahí se designa el nombramiento de un curador, que es la persona que en realidad no estaría a cargo de la persona en sí, pero sí de administrar sus bienes. Y esa es la figura que se conoce, pero Senadis y por lo general las instituciones que son como más progresistas en este tema, no estamos de acuerdo mucho con la declaración de interdicción, porque lo que hace la declaración de interdicción es que la persona muere en la vida del derecho. La persona no puede firmar contrato, no puede contraer matrimonio, no puede hacer un montón de cosas. Entonces, la idea es que se trate de nunca solicitar la declaración de interdicción, ¿ya? Y por lo general hay varios organismos públicos que piden la declaración de interdicción para hacer algunos trámites. Y la idea es que no se pida. Ya hay, por ejemplo, podemos presentar un recurso de protección en favor de la persona con discapacidad para que la institución no pida la declaración de interdicción, o podemos presentar, y hay otros mecanismos como por ejemplo el nombramiento de curador provisorio, que se puede solicitar tanto en sede civil como también enviando una carta al director del Servicio de Registro Civil e Identificación. Con esta carta y acompañando documento, el registro civil también designa un curador provisorio que dura cierto tipo de tiempo, pero le permite a la persona poder hacer este trámite. Pero la idea, ¿cierto?, es evitar hacer esta declaración de interdicción. Gracias, Carmen y Anixay por la intervención. Carmen, te iba a pedir si podías dejar de compartir pantalla y así poder ver a todos los participantes. Sí. Muchas gracias. Y aprovechar igual el espacio si hay algunas otras consultas. Que ahí veo un dedito arriba. Adelante, creo que tiene que abrir su micrófono. Claro. Catalina, solamente señalar, y para que quede súper claro, el tema de la capacidad legal que tienen las personas con discapacidad, ¿ya? La regla general es que todos somos capaces, esa es la regla general, y las excepciones son aquellos que la ley declare como incapaces, ¿ya? Entonces, aquí podemos tener a las personas menores de edad, ¿cierto? O la ley dice a los locos, a los dementes, pero por lo general todos somos capaces. La única forma de no poder hacer algún trámite es con la declaración de interdicción, ¿ya? Y si la persona es menor de 18 años, lo puede representar perfectamente su padre. Si no tiene el padre o la madre, ¿cierto?, con vida por X razón o X motivo, o no está al cuidado de él, ahí se designa un cuidador, que en ese caso se hace el trámite en los juzgados de familia. Y ahí se pide el cuidado personal, cuando son tíos, ¿cierto?, o otro familiar o otra persona que está al cuidado de la persona con discapacidad. Pero por lo general, todas las personas con discapacidad son plenamente capaces para hacer todo tipo de trámites. Ok. Buenos días. Buenos días. Hola. Agradecer a la señorita Carla de tan interesante charla. Realmente me ha servido mucho conocer algo más sobre la ley 20.422, que realmente no la había leído. Quiero hacerle una consulta, señorita Carla. Mire, yo tengo mi credencial de discapacidad hace bastantes años, pero mi esposo el 2013 también fue dictaminado, tiene su dictamen de discapacidad, cerca de un 83% de discapacidad, pero él no tiene credencial y él se atiende por el CEFAM. ¿Cómo puede hacerlo él para obtener esta credencial? Porque vivimos en Vallenar, no en Copiapó. Ah, ok. Ya, en Vallenar también tiene que haber un CESFAM que esté a cargo de iniciar estos trámites. Usted acérquese al CESFAM y consulte en el CESFAM quién puede, ¿cierto?, iniciarle el trámite, porque ahí le van a solicitar los documentos que hablamos en la presentación, como es la copia de la cédula de identidad, el certificado de nacimiento, algunos
documentos o certificados médicos, y ahí, ¿cierto?, le van a dar una hora para hacerle estos 3 Informe. informes que señalé en la presentación, ¿ya? Y después todo eso ellos mismos lo derivan a la COMPIN para que su esposo pueda tener la credencial de discapacidad. Ojo que algo también muy importante que hay que distinguir, porque una cosa es la credencial de discapacidad, que lo que me arroja es el certificado de discapacidad que da el Servicio de Registro Civil y Identificación, y otra cosa muy diferente es el dictamen de discapacidad de invalidez, que es en el ámbito laboral. Son cosas totalmente diferentes. Lo que mide la credencial de discapacidad es la discapacidad que yo tenga, pero para la parte social, ¿ya? Cómo yo me desenvuelvo en la sociedad. Por eso, las preguntas que le hacen en el IVADEC es si usted se lava los dientes solo, si usted come solo, si usted se va a acostar solo. Entonces, en realidad, lo que mide la credencial de discapacidad es cómo es la discapacidad que tiene usted y cómo usted puede desarrollarse o desenvolverse en la sociedad. En cambio, lo que mide el dictamen de invalidez, ¿cierto?, es la incapacidad que usted tenga, pero para el área laboral. O sea, cómo usted puede trabajar y cómo usted no puede trabajar. Ahora, en el CEFAM, ¿hay un determinado CEFAM o cualquier CEFAM? Porque Carmen, yo, ¿te puedo interrumpir? Sí, Catalina. Señora Lorín, allá en Vallenar, en general los CESFAM están conectados con esta información. Casi todos los CESFAM tienen algún profesional que hace la certificación, ¿ya? Pero en caso de cualquier cosa, si usted me deja su teléfono contacto, lo puedo poner en contacto con la Oficina de Discapacidad de Vallenar, y quienes realizan los trámites como de forma más estable, por decirlo así, en el hospital antiguo, en el hospital Nicolás Naranjo, está ubicado un asistente social que hace la derivación, y uno ahí solicita el informe social en la comuna de Vallenar, esto por si acaso para aclarar para todos, y ella deriva también con qué profesional de qué CESFAM, por ejemplo, o dónde hay un profesional certificado de IVADEC para realizarlo. En general así funciona en la comuna de Vallenar. También hay profesionales certificados para este IVADEC en el hospital provincial, pero en general las personas generalmente se contactan de forma directa con el hospital Nicolás Naranjo, y yo lo que podría hacer a nivel interno es como consultarle directamente con Sergio Vega, que es el encargado de la Oficina de Discapacidad de Vallenar, ¿ya? Para facilitar el proceso. Si es que sí, si es de todas maneras, si es que usted, por ejemplo, en su CESFAM, en el sector que le corresponda, a nivel de OIR, debería haber también alguien que le genere esa orientación. Pero si no, si por ejemplo en el CESFAM no le pudiesen dar una información más concreta, en el Hospital Nicolás Naranjo suelen gestionar por lo menos todo el proceso inicial, como conectarla con quien le puede hacer el IVADEC y el resto de los informes. Muchas gracias. Es que ahora el CEFAM, yo pertenezco al CEFAM Baquedano, pero no está funcionando, o sea, no están atendiendo, tendría que esperar que pasara esta pandemia, pienso yo. Claro. Eso mismo iba a señalar yo, que producto de la pandemia, los COMPIN y los CESFAM no se encuentran atendiendo a personas, ¿ya? O sea, no hay atenciones presenciales, pero lo que tengo entendido es que si Catalina la puede derivar con Sergio, en la municipalidad hay una persona que está evaluando el tema del IVADEC, así es que ahí podríamos hacer el contacto para que la agilicen el trámite, y lo puede hacer en tiempo de pandemia. Y otra consulta como más legal, ¿qué se puede hacer en el caso de que uno tiene derecho, dice usted, al estacionamiento? Pero sucede que muchas veces yo voy al centro con mi esposo, que los dos somos discapacitados, y están ocupados por otras personas que no son discapacitadas. Claro, en ese caso, casi la mayoría. En ese caso, uno puede tomar una fotografía y llevarlo al juzgado de policía local. Para que el juez, ¿cierto?, infraccione a las personas que no están cumpliendo, o bien se puede llamar a Carabineros y que Carabineros se encargue de la infracción. No, sí me ha sucedido que muchas veces ha estado la patrulla la patrulla estaciona ahí, y yo le he pedido que por favor se retiren, pero hay personas particulares que no se retiran, están allí estacionadas, que hay mucho vehicular acá en Vallenar. Es que por lo general a las personas les falta cultura respecto de estos temas que hablamos de personas con discapacidad. Claro que sí, falta mucha cultura. Muchas gracias. Gracias a usted por participar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo sabes qué. Adelante, la escuchamos. ¿Tiene su micrófono apagado? Ah, tiene razón, sí, pensé que había... ¿Tiene su micrófono apagado? No la escuchamos. No me escuchan, la tengo prendido. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahí me escuchan?
Sí. ya. Disculpa. ¿Sabes qué? Quería saber si había alguna asistencia judicial, ¿ya? En cuanto a que, mira, resulta que murió mi papá y mi mamá y yo tengo problemas con mi hermano porque él no reconoce que tiene que hacer la distribución para todos los hermanos, ¿ya? Entonces estamos todos colgados y dentro de ellos estoy yo. ¿Cuál es su nombre? ¿Ya? Ana Santelices. Señora Ana, usted es de Freirina, ¿cierto? No. No, de Vallenar. Señora De Ana, Vallenar, hija. lo que podríamos hacer es dejarnos sus datitos y yo la llamo a usted por teléfono y ahí nos contactamos y le doy una asesoría por interno, ¿le parece? Ah, ya, perfecto. Ya. Muchas gracias. Pero hay asesoría. Sí, Asesoría, o sea, tú. Ah, ya. Sí, porque Ya. uno queda, ponle tú, uno queda totalmente en el aire. Porque yo murió mi papá, mi mamá, yo quedé en el aire, ¿ya? Porque, claro, tengo a mi marido que me ayuda, pero mi hermano no le va a hacer caso a mi marido, obvio. Claro. Entonces lo que podríamos hacer, usted me deja su nombre, su número telefónico y yo ahí la localizo. Ya, listo. Ya. No sé si usted tiene acceso. Yo me veo en el hospital viejo, la Melissa, con la Melissa, siempre voy yo. Yo estoy atendiéndome ahí. Con Melissa. ¿Y usted conoce a Sergio, que es el encargado de la Oficina de Discapacidad de Vallenar? También lo ubico. Ya, también, ¿Sí? si usted puede ubicar a Sergio, y a él le da todos sus datitos y él me lo hace llegar a mí por correo. Nosotros siempre tenemos contacto con Sergio. Ah, ya, sí, porque en este momento, ponle tú, Melissa tiene todos mis datos, ¿ya? Ya, señora Ana. Porque yo me ven ahí, ¿ya? Ya, mi amor. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego. Mire, les voy a dejar el correo electrónico acá en el chat. Mi correo electrónico, por si alguno tiene alguna duda de carácter personal como la señora, donde podemos entregar orientación. ¿Ya? Creo que muchas veces aparecen este tipo de cosas, que uno siempre tiene familia, ¿sí? Y te dejan siempre, a los discapacitados nos dejan atrás, porque uno no se puede mover, ponle tú, yo no puedo manejar, ¿ya? Yo manejaba, pero ahora ya no puedo, porque tuve un accidente vascular, entonces quedé con el 90% de discapacidad. El 90% es harto, o sea, digamos, todo el lado izquierdo no lo muevo. Claro. ¿Ya? Solamente muevo el lado derecho y con eso me mantengo, con ese uso bastón, con ese todo, ¿ya? Entonces, la discapacidad como es alta, no tengo muchas posibilidades de andar, ponle tú, buscando un abogado, yendo a llenar, ¿cómo? ¿Cómo voy? Sí. Tengo que estar, oye, llévame por favor, y uno como discapacitado también es como frustrante tener que siempre estar pidiendo tantos favores por todo. Claro, ¿ya? Pero señora Ana, no se preocupe, porque por el tema de la pandemia, todas las atenciones de los abogados son por teléfono. Así que por teléfono la vamos a comunicar y le vamos a dar toda la orientación que usted necesite. ¿Me deja su teléfono? Ya, es el 61 51 ¿Ya? 2305. 2325. 2305. Te lo dicto de nuevo. Ya. 61 51 2305. Ya, señora Ana. Entonces, antes de terminar esta presentación, yo la llamo. ¿Ya? Ya, mi amor. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Ahí súper bien esa conexión, le agradecemos porque Sergio Vega también nos ayudó con la difusión de la actividad, así que por eso tenemos participantes de Vallenar en la reunión. Qué bueno, qué bueno. Sí. Carmen, yo en realidad, más que todo para los presentes, como clarificar un poco la situación de las personas en Freirina, y también tenemos igual ahí no sé, creo que se me había encargado como también de
del participante o profesional de la oficina de Huasco de la discapacidad, que por lo menos nosotros sí estamos realizando o colaborando en el proceso de la tramitación de la credencial de discapacidad, apoyados obviamente con el CESFAM. El proceso como la Compin lo digitalizó a partir de la pandemia, la verdad es que hemos tenido respuestas rápidas al respecto, en la medida de que eso es lo más complejo. Si las personas alcanzaron a tener su certificado médico con anticipación, nosotros en realidad apoyamos con el tema del IVADEC y el informe social y lo digitalizamos y lo enviamos a la Compin. En general no hemos tenido mayor problema, ni tampoco con el tema de la clave única en general, porque también la documentación también puede ser subida por un tercero. Ah, genial. Entonces, en realidad no hemos tenido dificultad con ello. Sí, obviamente lo más delicado, y es lo más delicado siempre para todas las personas con o sin pandemia, es tener acceso al certificado médico, pero aquellas personas que han tenido por decirlo así, un control constante con el servicio de salud, en este caso con el CESFAM, y los médicos ya tienen su historial o los conocen con antelación, sí nos han emitido, por ejemplo, el certificado, entendiendo que ya conocen la situación de salud de la persona o conocen el diagnóstico de la persona. Así por lo menos lo hemos podido resolver acá en la comuna. Y te quería preguntar un poco, que también está, y en general tampoco está tan claro, a veces esta diferencia que tú no hablabas, porque está este certificado de la Compin, voy a hablar dos cosas de la Compin, que es el certificado de discapacidad de la Compin, y aparte la credencial de discapacidad, que son documentos diferentes, que entiendo que piden cosas distintas, y con cuál fin tiene uno y el otro. Ya, mire, con la credencial de discapacidad podemos obtener todos estos beneficios que nos dice la ley, ¿cierto? Ya, y el otro certificado es solamente para certificar la discapacidad, que yo lo puedo presentar, por ejemplo, si un abogado me lo pide por una causa que yo necesito iniciar, o para cualquier otro fin. El otro tiene como fines diversos y la credencial es para los beneficios que tiene. Y más que nada el certificado de discapacidad es porque el Servicio de Registro Civil e Identificación lleva la contabilización de todas las personas a lo largo de Chile. Y por eso también es importante que las personas saquen su credencial de discapacidad, porque mientras más personas con discapacidad hayan, las políticas públicas de un país van a ir mejorando en atención a la discapacidad, porque van a ver que hay muchas personas con discapacidad y se requiere, ¿cierto?, mejorar la calidad de vida de las personas. Súper, muchas gracias, Carmen. Y para ese otro certificado que emite la Compin, que no es la credencial, que ya sabemos que la credencial nos pide el certificado, ¿qué documentación nos va a solicitar? No, lo que pasa es que al tramitar la credencial de discapacidad, cuando la Compin traspasa toda esta información al Servicio de Registro Civil, se genera automático, cuando la persona se inscribe en el Servicio de Registro Civil, se genera de forma automática esta certificación. Perfecto. Esta certificación, y además sale la credencial de discapacidad. Entonces, en realidad, cuando yo estoy haciendo todos los trámites para obtener la credencial, también obtengo este certificado. Lo que el otro documento que era diferente es el dictamen de incapacidad laboral, que eso lo puede dar una mutual, o la H, o la AFP en ese caso, cuando se tramita, ¿cierto?, respecto de la Comisión Médica Preventiva de Invalidez, una pensión de invalidez. ¿Ya? Entonces la Comisión Médica de Preventiva de Invalidez da otro dictamen, pero que tiene que ver con las pensiones de invalidez, ya en materia laboral. Y ese es otro documento, es otro dictamen, que muchas veces la gente lo confunde, dice, pero si yo tengo un 90% de discapacidad en la credencial, deberían darme la pensión de invalidez. Pero no, porque la pensión de invalidez en materia laboral acredita la incapacidad que yo tengo en materia laboral para trabajar. Entonces son documentos totalmente diferentes. Y eso había que dejarlo claro, Catalina. Sí. No, nosotros en general siempre clarificamos que son procesos distintos, porque muchas veces las personas lo que quieren es obtener la pensión de invalidez o generar su proceso, y entendemos que siempre explicamos que es un proceso distinto de la credencial. Pero a veces nos queda la duda con este otro documento, que podía tener fines, por ejemplo, para temas de postulación de vivienda u otro tipo de cosas, o otro tipo de tramitación que también es funcional, en la medida que fuera más rápido de sacar. No sé si hay algún otro participante que tenga alguna consulta o duda, y si no, obviamente agradecemos la participación de todas y todos los presentes y el tiempo que se han dado para esta actividad. Pasa que a mí la AFP, ponle tú, no me jubiló por discapacidad, me jubiló por edad. Claro, ¿Ya? lo que sucede es que cuando uno cumple, en el caso de las mujeres, 60 años,
la jubilación ya no es por discapacidad o por invalidez, es una jubilación por cumplir la mayoría de edad, por ser adulto mayor. ¿Me entiende? Claro. Si uno tiene, en el caso de las mujeres, si uno tiene inferior a los 60 años y en el caso de los hombres inferior a los 65 años, ahí la pensión es por invalidez. Pero ya cumpliendo la mayoría de edad para ser adulto mayor, ahí ya uno se jubila por ser adulto mayor. Ah, ya. Y no te jubilan por edad, o sea, por ser discapacitado. No. Cuando uno cumple ya, en el caso de las mujeres, los 60 años, es por la edad. Cambia, si usted, por ejemplo, antes tenía la pensión de invalidez, cambia, usted al cumplir los 60 años, cambia la pensión por ser adulta mayor y ya no por invalidez. Ya. Si no, nunca tuve, digamos, sino que cuando la fui a sacar, me jubiló la niña por edad. Claro, Pero porque le dije yo, pero soy discapacitada, le dije yo. si usted lo hubiera solicitado antes, hubiera pensionado por invalidez. Pero si usted la solicita después de los 60, es por la edad. Ahí sí que quedamos. Y qué bueno que hizo esa pregunta, porque mucha gente también nos pregunta eso. Sí, pues que es medio enredado, porque a mí me ocurrió el accidente vascular después de los 60. Y cuando fui a jubilarme, ya tenía más de 60, Claro. ¿cierto? Entonces la niña me llegó y me dijo, pero usted ya se jubila por edad. Sí. Y me quedó una jubilación mucho más pequeña, porque ponle tú es de 125,000 pesos. ¿Y cómo puedo arreglar yo eso? Lo que pasa es que todo eso va a depender de los fondos que usted tenga en la AFP. Y ahí ellos le calculan en atención a su edad. Y en atención a varios factores le calculan el porcentaje de lo que usted va a recibir por pensión. Si usted no está conforme con lo que usted recibe de pensión, lo que usted puede pedir es un recálculo. En la misma AFP usted puede pedir un recálculo. Y también existe el aporte Básico solidario. sí, de la pensión. En el fondo que no es la pensión básica solidaria, sino que es, perdón, no es el aporte no es la pensión, sino que es un aporte complementario a la pensión que usted ya tiene de su AFP. Pero de todas maneras, si usted hubiese hecho el trámite previamente por pensión de invalidez, le aseguro que eso hubiese sido un poco más complejo, mucho más engorroso y tampoco necesariamente hubiese cambiado el monto, porque en este caso tiene que ver con su pensión por AFP. ¿Ya? Y tal vez en este mismo proceso de contacto telefónico en algún momento también se puede hacer la derivación, porque esa es una postulación que también se hace a través del IPS o Departamento Social de las municipalidades. Ese aporte previsional. Claro, el básico solidario. Pero la ficha social. Pero el problema es la ficha social. Porque claro, yo tengo mis propiedades que yo compré cuando yo trabajaba. ¿Ya? Entonces mi ficha es tremendamente alta, está por las nubes. Claro, Pero entonces... ¿qué pasa? Tú ya después, ya no puedes trabajar, ya es distinta la cosa. Claro, lo que pasa es que en la ficha de protección social o cartera social de hogares lo que hace es, se entrecruza toda la información que usted tenga. Claro. En cuanto a los bienes que usted tiene, si usted tiene algún vehículo, algún inmueble, algo, se entrecruza toda la información y en base a eso se saca un porcentaje. Pero si usted, por ejemplo, quedó sin trabajo o no tiene ningún otro ingreso o disminuyó su ingreso, también puede pedir en la municipalidad que se le modifique la cartera social, pero siempre y cuando haya un cambio de estas circunstancias. Ya. Eso uno lo acredita, ¿no? La municipalidad. Claro, o también si, por ejemplo, si hay una persona que ya no vive con usted y está en la ficha, también usted puede modificar eso. Ya, mi amor. Ya. Muchas gracias. Cualquier ayuda. Okay. Carmen. Sí, Catalina. Con ello creo que damos por concluida por lo menos la presentación del día de hoy. Vamos a hacer también el proceso como posterior de subir esto nuevamente como a redes sociales a través de la plataforma de Facebook o por YouTube también, para que pueda ser como socializado de forma posterior para la gente que no participó en la instancia del día de hoy. En total estuvimos 19 personas durante la presentación, así que ahí te envié como fotitos y pantallazos.
Ya, Catalina, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron. Y también a los Gracias a intérpretes que ustedes, tratamos hoy día. Gracias a todos. El Buen día. Carmen me va a dar cómo nos comunicamos. Yo le llamo señora Ana, no se preocupe. Ya, listo, ya. Ya, gracias. Ya, muchas gracias al intérprete también. Gracias. Sí, también, lo hizo súper. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias, Julio, y gracias, Yair, por estar hoy día.